También compartiendo esta exposición la licenciada Karina Mendoza Vigil. Voy a leer un poquito sobre yo voy a ser muy breve en su presentación. La licenciada Karina Mendoza Vigil, de hecho ya está por ser maestra. Ella, como ustedes, estudió la licenciatura en Psicología aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De hecho, el doctor también estudió aquí la licenciatura en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y bueno, la licenciada Karina, aparte, está realizando una maestría en terapia familiar y tiene algunos escritos que de hecho publicó en la revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de nuestra facultad. El doctor Alfredo, pues ya es conocido de ustedes. Les digo, él es licenciado también en Psicología, tiene una maestría por parte de la Iberoamericana y su doctorado fue en la Flaxo, si bien recuerdo. Muy bien. Pues bueno, ellos van a presentarnos un texto, espero no estar equivocado, es de 1956, en su edición original. Es la presentación, o sea, el título del texto es La presentación de la persona en la vida cotidiana. El autor es Erwin Goffman. Erwin Goffman, seguramente ya el doctor hará una mejor presentación de ello, pero es uno de los exponentes de lo que se llama la microsociología de la vida cotidiana. Incluso creo que es un referente para los diseños cualitativos. Pues bien, doctor, licenciada, los dejo aquí en la Tlahuachita Ignorante. Gracias. Por acompañarnos, gracias. Siempre es un placer poder compartir algunas reflexiones y en esta ocasión, sobre todo, bueno, veré cuánto tiempo puedo estar sentado y si no, pues me voy a parar para, por lo menos, que me vayan siguiendo ahí de un lado para otro y que no se me duerman. Ya saben, por favor, a quienes vienen de mi clase, lo que estamos hablando ahorita, tratemos de sostener la atención por lo menos 40 minutos sin ver el celular. Vamos a ver si lo podemos lograr, salvo que quieran buscar algún tipo de información. Pues bien, este libro, como ya bien decía el doctor Enio, tiene que ver con cuestiones del lado de la sociología. Sin embargo, también ha sido muy utilizado para comprender algunos conceptos o algunas categorías para hacer análisis en psicología social también. Y ya iremos viendo algunas especificaciones. Karina también pues, leyó esta obra, le invité a participar y en su momento le daré la palabra. Vas a abordar específicamente una sección del libro. De mi parte, yo les voy a hablar algunas generalidades de la obra, sobre todo también al final plantear algunas preguntas para que ojalá se interesen. Es un libro bastante interesante, pues ya tiene más o menos, ¿no?, como unos 70 años, por decirlo así, de escrito. Vamos a ver también qué actualidades o qué desactualidades tiene este texto. Entonces, les decía, voy a intentar que de esta reflexión surjan algunas preguntas que sean interesantes para ustedes, sobre todo quienes nos estamos formando en esto que denominamos psicología, que no sabemos todavía bien de qué se trata. Y a partir de estas preguntas me gustaría también escuchar algunas de sus reflexiones, ya sea con más preguntas, eso también está muy interesante. Yo siempre se los he dicho en las clases, que la intención siempre mía es tener más preguntas que respuestas, aunque las respuestas son adecuadas, pero yo creo que las preguntas nos impulsan a continuar en este camino de la reflexión. Entonces, algunas reflexiones, preguntas, trataremos de llegar a algunas conclusiones o algunas reflexiones como abiertas de lo que es esta obra y que, pues, al final de cuentas, que se acerquen a autores como Goffman. Goffman es de origen canadiense, sin embargo hizo también parte de sus estudios en Estados Unidos, como bien decía el doctor Enio, ya a finales de los 50 es publicada la obra y posteriormente se traduce al castellano. Y por ejemplo, yo tengo
esta versión, que es de Amorortu, que es la que se distribuye, me parece, en México. Es una, ya cuando uno va avanzando en edad, le cuesta más trabajo leer estas letritas, y ya uno intenta buscar versiones con texto un poco más grande para seguir accediendo, ¿no?, a este tipo de textos. Es un texto de con un primer acercamiento que puede resultar un poco denso, dado el lenguaje que maneja y que tiene que ver más con cuestiones, insisto, de sociología. ¿Alguien tiene más o menos alguna noción de a qué nos referimos cuando hablamos de sociología y cuál es la diferencia, por ejemplo, con el objeto de estudio de la psicología o la psicología social? ¿Quién se anima? Sociología. Y si podemos identificar diferencias con la psicología y específicamente con la psicología social. Podría ser un poco el comportamiento de las personas. Eso del lado de la... De ambas, pero de diferentes ángulos. Por ejemplo, la psicología es más como que lo lleva a hacerlo, y la sociología es lo que causa el impacto en la sociedad. Casi. Yo siento que la psicología es más individual y la sociología es más en conjunto, ¿puede ser? Pues yo creo que ambas pueden tener características, ¿no? Me refiero a la psicología, donde se pueda hacer un abordaje micro y macro, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien más? Diferencias, coincidencias, sociología y psicología. ¿Se acuerdan, por ejemplo, para lo que decíamos al inicio del curso también, objeto de estudio de la psicología, a grandes rasgos? ¿De quién? ¿O de quiénes? ¿De qué? ¿Solo el individuo? ¿Podría haber psicología animal, por ejemplo? También, ¿no? Bueno, a ver, estoy tratando también de hacer esa dinámica y ver las coincidencias o diferencias entre sociología y psicología, porque este libro regularmente es utilizado de manera primordial en la sociología. Sin embargo, también hay estudios que han utilizado este marco conceptual para hacer análisis del comportamiento humano. Acuérdense que también la psicología está preocupada por las respuestas al entorno que tienen los individuos u otros seres con sistema nervioso complejo, que ese sistema nervioso complejo les permite aprender, sobre todo, ¿no? Así a grandes rasgos. Y recuerden que la sociología tiene que ver también con este análisis de las instituciones sociales, sobre todo, más que, y se pueden hacer análisis también en el ámbito individual desde la sociología, pero más que del comportamiento, de las interacciones que se dan entre sujetos. Por lo tanto, también este texto tiene la característica que puede estar pisando de alguna manera lo que se denomina interaccionismo simbólico. Por eso, ¿no?, que está más, a veces pisando más en la sociología que en la psicología. Pero si esto lo aprovechamos, podemos también hacer análisis sobre todo en psicología social. Y van a ver que también hay algunos elementos que les pueden servir a ustedes cuando hagan abordajes desde la psicología individual. Más o menos, va la onda. Entonces, Goffman propone una perspectiva sobre cómo las personas se presentan a sí mismas en la vida diaria, lo que se denomina literalmente la famosa vida cotidiana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la vida cotidiana? ¿Y por qué es importante pensar en la vida cotidiana desde una perspectiva psicológica? Vida cotidiana, Gisela. ¿Por qué es importante? Pues porque influye, ¿no?, en cómo interactúa un individuo en la sociedad y así mismo cómo la sociedad influye en él. Pues podemos ver como un patrón, ¿no?, de si la vida cotidiana tiene un patrón en todos los seres, bueno, en la mayoría de los seres humanos. Por ejemplo, se dice que el patrón podría ser estudiar, después de trabajar, jubilarse, después de jubilarse, pues ser
otra vez esa última pregunta. ¿Cómo podría ser qué? ¿Cómo podría influir en un ser si no cumple con la cotidianidad de la vida? Ok, muy bien. Cuando hablamos de la vida cotidiana, y por qué es importante, perdón, me voy a poner por acá, es precisamente que en la vida cotidiana acontecemos y existimos. Y parece que hay un proceso, yo les decía, incluso filosófico, para entender que en la vida cotidiana nos manifestamos como entes existentes, ¿sí? Y cuando hablamos de la vida cotidiana, hablamos también de un curso en el que nosotros podemos narrarnos y ubicarnos temporalmente para decir, yo he sido esto, soy esto y podría ser aquello. Y esa vida cotidiana, según Goffman, es una puesta en escena, como un teatro. Y específicamente está hablando de que nosotros en la vida cotidiana tenemos diferentes enmascaramientos o fachadas, que más adelante vamos a ver esos términos, y que precisamente todo el tiempo ahí nos estamos definiendo también en las interacciones que tenemos con otras personas. Por eso también dentro de la psicología y la psicopatología es bien interesante ver que algunas psicopatologías tienen que ver con el escaso reconocimiento a la cotidianidad por parte de algunos individuos. Piensen por ejemplo en algunos casos de esquizofrenia. No hay esta hilación de decir yo soy esto, me desenvuelvo como esto y posiblemente puedo ser aquello. Por eso es importante la vida cotidiana, porque ustedes pueden repasar un día cotidiano y entonces, bueno, yo soy Isela, me levanto a tal hora, cumplo estas actividades, mis padres son estos, tienes como esta ubicación en el mundo, en la realidad. Y por eso Goffman dice, por eso es interesante pensar la vida cotidiana y sobre todo pensar las interacciones a partir de las cuales nos construimos como sujetos, construimos a nosotros y construimos instituciones. ¿Y cuál sería una de las principales instituciones? ¿Cuál sería una de las principales instituciones dentro de la sociedad que nos forma y nos conforma y nos instituye? ¿La qué? Puede ser una. Ahí está. No, ahí está la estructuración también de nosotros como entes existentes dentro de un medio, un escenario muy específico. En la familia parece que aprendemos muchas de las cosas que acontecen aquí. En mi familia nunca me enseñaron a mí a sentarme en las mesas, no obstante eso ya lo aprendí posteriormente, ¿no? Y podría ser esta interacción, esta fachada, algo que irrumpa en la interacción que estamos teniendo aquí, y de eso habla Goffman. Entonces esta obra de Goffman no es otra cosa que un abordaje de el detalle, de las cosas, del detalle, sobre todo en las interacciones cara a cara. Entonces Goffman explora cómo utilizamos estrategias. Si en algún momento dado quieres comentar algo, Cari, me dices y sin problema. Explora cómo utilizamos estrategias de actuación para manejar las impresiones que damos a los demás y así direccionar, reconocer las complejidades de las interacciones sociales. Esta obra se puede resumir básicamente en que las primeras impresiones no se pueden olvidar. Por eso yo a veces les pregunto, ¿cuál es la impresión que yo di el primer día que yo entré a su salón de clases? Ustedes ya más o menos definieron un curso de acción, incluso moral, de mi parte, en la forma en la que voy vestido, cómo luzco y posiblemente algunos comportamientos, ¿no? Que podríamos ahí hablar también de prejuicios o de otras disposiciones cognitivas con respecto a el estímulo de algo o de alguien. Entonces Goffman habla sobre eso. El individuo como actor en el escenario, básicamente Goffman presenta la vida social como un escenario teatral, donde cada individuo es un actor que representa diferentes papeles, ¿no? Hijo, hermano, pues acá estoy representando en este momento el rol. Bueno, Goffman no utiliza el término rol, sino la actuación o la fachada de docente. ¿Cómo seré entonces, o cómo seremos nosotros en nuestra vida cotidiana en diferentes escenarios? ¿Cómo son ustedes en su casa? ¿Cómo son ustedes como pareja o en otros escenarios? Y yo les he dicho mucho que a ustedes les causa, como cuando somos estudiantes,
pensamos mucho cómo vivirá ese maestro o esa maestra, qué hará, además de dar clases, qué otras funciones desempeña, ¿no? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Entonces estamos pensando en la manera en cómo nos presentamos para interactuar. Al igual que los actores, las personas adoptan una fachada o apariencia. Por eso les decía, en resumen, esta obra dice, esa apariencia puede llegar a definir la interacción futura entre los sujetos, para proyectar una imagen específica ante los demás. Los escenarios son los lugares donde se lleva a cabo la interacción social, mientras que los bastidores, ¿no? ¿Alguien aquí ha actuado? ¿Le gusta el teatro? ¿Saben qué es un bastidor? O cuando decimos tras bastidores, ¿sí? ¿A qué nos referimos, Nairoli? Bastidor, dijiste que sí. Eso, detrás de escena, ¿no? Y Goffman hace esa diferencia. Dice, lógico, ¿no? Parece, no lógico, pero parece que en este momento, en este escenario, yo estoy disponiendo de un tipo de fachada muy específica, porque si ustedes me vieran cómo actúo tras bambalinas, allá atrás, en la parte posterior, dice Goffman, posiblemente se impresionarían y harían otro juicio u otro prejuicio acerca de mí como persona. Entonces dice Goffman, y se pregunta, y nosotros podemos reflexionar, entre otras preguntas, es quién determina o quién define cómo nos conducimos o cómo actuamos dependiendo del tipo de escenario en el que estamos. ¿Es la estructura? Por eso esto es muy sociológico, pero al mismo tiempo es psicológico. ¿O es el comportamiento de los otros a partir de la interacción cara a cara? ¿Quién determina que usted se comporte de la manera en que lo hace en determinados escenarios? ¿En dónde sí se da usted el permiso de ser muy diferente a esta escena o a esta actuación? ¿Quién determina eso? Se van a encontrar en esta obra con, le voy a dar un poquito más rápido, más acelerado, porque sí me gustaría escucharles a ustedes posteriormente con algunas reflexiones. Conceptos como fachadas, apariencias, modales. Goffman dice que las apariencias y los modales todo el tiempo están en conflictos y que van determinando cómo nosotros nos presentamos, tal el título del libro, frente a la vida cotidiana de los demás. Ya les decía esto, hay escenarios, hay bastidores en la interacción social. El escenario son los espacios públicos donde actuamos frente a la audiencia. Ustedes en este caso son mi audiencia y yo tengo que actuar de una manera muy específica. Imagínense ustedes la crisis en la que entramos cuando un actuante, así los denomina Goffman en esta obra, actuantes en lugar de actores, cuando un actuante que lo vemos y por la manera de vestir esperamos que actúe de cierta forma. Y cómo irrumpe cuando decimos, oye, pero ¿qué le pasa a esta persona? ¿No? Venía de traje, muy serio, bien peinadito, no como yo, y esperábamos que actuara de cierta manera y de pronto toma otra actitud. Eso, por ejemplo, lo estamos viendo en la ruptura de escenarios. Esto me hacía reflexionar un poco en la ruptura de escenarios ahora que están tan de moda exponer lo que hacemos tras bastidores a través de las redes sociales frente al escenario. Y eso sucede mucho, por ejemplo, véanlo con los políticos en las campañas. De pronto tienen actuaciones que uno no espera que tengan, dado el papel que estamos acostumbrados a que deben de desempeñar un político, un candidato, una candidata. Y de pronto vemos tras el escenario y vemos que se están vistiendo, que se están cambiando de atuendo, como en el teatro. Y de pronto uno en su fantasía dice, pero ¿cómo? Me decepcionó, no era lo que yo esperaba. Entonces Goffman se está preguntando todo el tiempo por eso, ¿qué pasa en esas irrupciones? Están los bastidores, está la transición entre escenarios, que ya lo decíamos, yo tengo que ser posiblemente diferente, o mi actuar debe de ser diferente aquí a otro lugar. Todo el tiempo parece que estamos dramatizando nuestra propia identidad, quizás siendo más histriónicos, o sí, yo di una primera impresión de ser un profesor serio, tranquilo, posiblemente, dice Goffman, incluso por un compromiso de índole moral, yo tendría que mantener esa actuación a lo largo del tiempo. Según Goffman, la presentación de la persona en la vida cotidiana implica un cuidadoso manejo de la impresión que proyectamos ante los demás. Buscamos controlar cómo nos perciben
los otros a través de nuestra apariencia y nuestros modales. ¿Qué pasaría entonces? Quizá nosotros, porque ya más o menos nos conocemos, hemos interactuado, pero ¿cómo interactuarían ustedes como público si yo viniese vestido de diferente forma a la que estoy hoy? Quizá con traje y corbata. Posiblemente esa primera impresión dirán, pues este sujeto va a decir algo muy serio, algo muy importante, algo muy solemne. Posiblemente, ¿por qué? Porque es un traje que regularmente está asociado a un tipo de actuación, de conducta, de comportamiento. Esto tiene que ver también dentro de la psicología, el proceso de cómo representamos nuestro yo, nuestra manera de ser, nuestra esencia frente a los otros, que nunca la presentamos del todo. Podrán encontrar cosas como algunos esquemas mentales para la interacción, seguir el guión, evitar rupturas o estas crisis de las que hablaba, ¿no? Cuando intercambiamos roles o nos ven tras bastidores. Algunas claves para entender o leer a Goffman es que seguimos algunos patrones mentales, que eso nos permite interactuar y comportarnos de cierta manera. Muy bien, hasta ahí le doy el micrófono a Cari y ahorita regreso con algunas otras preguntas. Gracias. Bien, entonces estamos de acuerdo con que el autor nos plantea cómo se dan las interacciones a partir de observarlas mediante la metáfora del teatro. ¿Cuál es el objetivo de las actuaciones que presentan los actuantes? Pues manejar o controlar esta parte de una impresión. ¿Qué quiero? Que ustedes tengan, que el auditorio tenga una imagen idealizada de mi persona. Entonces, el objetivo de las actuaciones es mantener esa imagen idealizada que quiero que el actuante quiere que el auditorio tenga de él. Sin embargo, estamos de acuerdo en que estas situaciones, estas interacciones no siempre van a poder ser controladas por el actuante. Siempre va a haber situaciones fuera de las manos del actuante que va a ocasionar lo que el autor menciona como incidentes o disrupción de las actuaciones. ¿Y qué pasa con estas disrupciones de las actuaciones? ¿Por qué son importantes? Porque amenazan a la puesta en escena, que puede desacreditar la propia actuación del actuante o del equipo. No habíamos mencionado que era un equipo. Un equipo es un conjunto de personas, al menos una diada, que colabora para desarrollar una rutina, ¿no? Por ejemplo, un salón de clases es un equipo, ¿no? Entonces, cuando suceden estas incidencias, que son, bueno, más adelante les platicaré un poquito de más ejemplos, pero prácticamente ponen entredicho la actuación del actuante. Son cosas que no se pueden controlar o no siempre aparecen, incluso son de forma involuntaria. Y bueno, ¿cuáles son las características idiosincráticas de estos incidentes? Pues para empezar, que son inoportunas, no las podemos observar, no las podemos prevenir siempre. Generalmente son involuntarias, aunque realmente en ocasiones son voluntarias. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que en este momento yo estoy asumiendo que ustedes están prestando atención a lo que estamos comentando, pero seguramente más de uno quizá ya se haya aburrido a este punto de lo que estamos platicando. Cuando sucede una disrupción involuntaria, entonces ustedes podrían tener, por ejemplo, un bostezo, que es un indicador de aburrimiento, y es algo que pues no pueden controlar en el momento, y pone entredicho su actuación, porque su actuación en este momento son de unos estudiantes que están prestando atención a lo que estamos platicando. Entonces pues ahí ya pone entredicho, ya amenaza a su actuación ese incidente involuntario, esa disrupción. Pero también pueden ser voluntarias. Supongamos que ustedes bostezan y entonces yo en respuesta me siento molesta de esa impresión que ustedes me han dado. En ese punto yo estoy decidiendo hacerlo de forma voluntaria, no precisamente con la intención de desmoronar la actuación que ustedes están teniendo de mí, pero evidentemente ya no voy a parecer como una ponente cortés, sino que ya me tomo el papel de una persona con esta parte de una disrupción en el que me muestro como una persona hostil. Entonces, esta situación puede ser voluntaria o involuntaria, y un factor muy importante es que son imprevisibles. ¿Qué quiere decir con esto?
no se pueden controlar. La realidad es que en las interacciones difícilmente vamos a poder ver todas estas, o controlar de forma eficaz todas las partes que ocurren o que acontecen dentro de una interacción. Por ejemplo, esta parte del bostezo probablemente es algo que no pudieran controlar. La única forma en la que pudiéramos controlar las disrupciones en su totalidad, de forma que dejen de existir, es que nosotros pudiéramos conocer todas las consecuencias de nuestras conductas en la interacción, cosa que no es posible porque se presta mucho a la subjetividad tanto del actuante como del auditorio. Entonces, eso es lo que sucede. Pero para poder disminuir, porque ese peligro en la puesta de escena pues es una amenaza para el actuante. Entonces el autor nos plantea algo que él denomina como atributos, que son características o acciones, más bien acciones que desempeña tanto el actuante como o bien el auditorio para mantener esa impresión que yo quiero que tengan de ustedes a través de la actuación. Y esto se denomina como atributos, que pueden ser defensivos, que son hechos o acciones efectuadas por el actuante, o bien pueden ser protectoras, que es a partir del auditorio, ¿no? Realizadas por el auditorio. ¿Y qué es lo que se planea hacer con estos atributos? Pues manejar las incidencias y su posible perturbación. Porque, ¿a qué me refiero con perturbación? Una incidencia va a ocasionar una emoción en mí, puede ser molestia, puede ser vergüenza, entre otras, y a su vez genera una perturbación también en el auditorio que está observando la actuación. Bien, dentro de los defensivos podemos encontrar tres, ¿no? El autor lo cataloga como tres tipos, ¿no? Que es la lealtad, la disciplina y la circunspección dramática. Bien, dentro de los defensivos, la lealtad dramática, aquí para tratar de que el actuante desempeñe adecuadamente su rol, tendrá que actuar con lealtad dramática. ¿Esto qué quiere decir? Más que nada la solidaridad grupal, no permitir que los intereses propios de los miembros del equipo o la falta de discreción de estos derive a una traición de los efectos del equipo. Esto se puede ver, por ejemplo, en las familias que empiezan a hablar de algún secreto familiar, no incluyen a los infantes, a los niños, porque de repente pudieran estos ser imprudentes y sacar en otros contextos el secreto familiar que amenace la representación dramática del equipo. Entonces, otra de las cosas que hay que considerar, por ejemplo, es evitar que se establezcan vínculos afectivos de los actuantes con el auditorio. Por ejemplo, cuando en las instituciones educativas es muy natural que cuando hay un estudiante y un maestro que son familiares, pues generalmente no los ponen juntos en el mismo salón, ¿verdad? Porque eso, la institución cuida la lealtad del docente, que puede traicionar a la institución educativa por este vínculo afectivo que tiene con el estudiante que es familiar. Entonces, esa es una de las maneras en cómo se manifiesta la lealtad dramática dentro de las actuaciones. Y otra cuestión aquí es la disciplina dramática. ¿Qué es la disciplina dramática? El actuante recuerda su actuación, se apega muy bien a su rol. Un actuante que tiene disciplina difícilmente, que sí va a pasar, pero difícilmente tiene este tipo de incidencias, ¿no? Este tipo de disrupciones. Y cuando se da que el actuante tiene una disrupción, es capaz de controlar la situación para evitar que esta disrupción sea muy evidente o que tenga un efecto mayor en la audiencia. Por ejemplo, una persona, supongamos, ¿no? Ustedes están ahorita ya un poco, algunos de ustedes quizá puede estar un poquito ya aburrido, pueden bostezar, pero si esta actuante tiene disciplina, entonces va a hacer un gesto, a lo mejor va a llevar sus manos a su boca o alguna otra cuestión que haga que incluso yo como ponente ni siquiera note que ha bostezado. Entonces, este tipo de escenarios es donde se observan los actuantes con disciplina dramática. Y uno de los aspectos o elementos que es necesario que este actuante disciplinado modere es el manejo del rostro, de los gestos y de la voz, tanto en el nivel analógico como en el digital, es decir, lo que decimos y cómo lo decimos.
Bien, otra cuestión aquí es la circunspección dramática, que no es más que mantener una postura de prudencia, una postura en la que se preparan los actuantes a cualquier posible contingencia o cualquier posible incidencia, y posteriormente también se exploran las oportunidades que se presentan. ¿Y cómo se puede hacer esto? En un equipo lo ideal es que para disminuir la cantidad de incidencias o controlar las actuaciones con mayor eficacia, se espera primero que se elijan miembros leales y disciplinados, como ya lo habíamos comentado, y otra cuestión es ver qué tanto es el grado de lealtad o el grado de disciplina que presenta este miembro como parte del equipo. Bien, hay algunas consideraciones importantes para poder manejar o tener un mejor manejo de estas disrupciones en cuestión de la prudencia, ¿no? El primero es limitar el tamaño del equipo. Entre más grande sea el equipo, entre mayor número de miembros tenga el equipo, es más posible que alguno de ellos genere una conducta desleal y por lo tanto se dé una disrupción en la actuación del equipo. Por otro lado, la duración de la actuación. Por ejemplo, sumamos que no he leído más que un par de páginas del libro, y entonces el doctor me dice solamente da 10, 15, 20 minutos, entonces para mí va a ser más sencillo poner o mantener mi actuación o mi representación dramática de que he leído el libro, porque solamente es un tiempo pues bastante corto en el cual yo puedo manifestar todas las reflexiones que hice con tan solo haber leído un par de páginas. Pero ¿qué sucede si me dicen tienes que extenderte 1 o 2 horas más? Es más posible que se genere una incidencia, porque al tener mayor tiempo de mantener la actuación es más complicado mantenerla. Por otro lado, pero sí lo leí. Por otro lado, el acceso a la información externa que el auditorio puede tener. Asumamos que aquí yo creo que me voy a un contexto más comercial, en el sentido de que cuando un vendedor quiere venderle un producto a una persona, pues este sabe que en el momento la persona no sabe si el producto es realmente lo que le está vendiendo, pero sabe que si lo consigue va a saber, porque va a tener una información adicional que va a tener más adelante. Entonces, en este sentido, esa cuestión de que la persona tenga acceso a la información de la actuación de la persona, entonces pone en entredicho su actuación o su representación dramática. Y de otra forma también, como esta forma de la información que el auditorio sabe influye, es mediante la observación de, por ejemplo, ustedes seguramente, y lo mencionaba también el doctor Alfredo en su momento, cuando ustedes iniciaron el primer semestre, ¿no?, que vienen de nuevo ingreso, tienden a tener un papel un poquito más rígido, ser más cautelosos en la actuación que tienen o en la conducta que están representando, porque están frente a un grupo que no conocen, ¿no? Están en un contexto con personas con las que no habían interactuado antes, o probablemente no habían interactuado antes, en cuestión de sus compañeros como de sus maestros. Pero seguramente podrán ver cómo su conducta ha ido manejándose o ha ido transformándose hasta cómo se comportan al día de hoy. Hoy su comportamiento no es igual a cuando cuando iniciaban, sino que ahora que ya conocen a sus compañeros e incluso algunos maestros, su comportamiento, su actuación va modificándose, va haciéndose de forma distinta, ¿no? Porque, como mencionaba hace un momentito el doctor, es una primera impresión. Ya cuando ya conozco a las personas, estas personas ya se crearon una impresión de lo que representa mi persona, ¿no? Entonces eso hace que el actuante se relaje un poquito más. Por otro lado, el actuante presta más atención a su conducta en situaciones como por ejemplo en una entrevista laboral. Tendemos a ser más cautelosos de evitar las incidencias, porque sabemos que de haber una incidencia nos afectará va a afectar la elección de nosotros para el puesto al que estamos apostando. Por otro lado, cuando un equipo se encuentra alejado de un auditorio, su actuación es más relajada, más o menos lo que comentaba el doctor hace un momento. Y trayendo esto a un ejemplo académico, que es donde estamos, podemos observarlo, por ejemplo, cuando están ustedes en el salón de clases y de repente el profesor sale
del salón, ustedes tienen un comportamiento diferente, un tanto más relajado, que cuando ingresa esta persona a esta región, que es el salón de clases, pues su comportamiento cambia por las personas que se encuentran ahí. Bien, ¿qué tiene que hacer un equipo para disminuir esta cantidad de incidencias? Primero, generar una selección adecuada de sus miembros, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Que sean miembros disciplinados, miembros que tengan cierta lealtad. Y otra cuestión aquí, otra estrategia que pueden tener los actuantes para proteger su actuación es preparar una agenda completa. ¿Qué quiere decir? Que van a saber una estructura muy específica de las secuencias comportamentales que tienen que tener, así como por aquí también lo menciono, ¿no? Ensayar las indicaciones de la actuación, que eso pudiera proteger o disminuir la cantidad de incidencias. Sin embargo, también pudiera ser contraproducente, porque en ocasiones, por ejemplo, cuando ustedes se exponen, preparan su exposición, a veces se aprenden tal cual las líneas, pero ¿qué sucede si olvido una línea? Mi actuación queda mal porque me he perdido de donde iba, y a veces es difícil volver a tener o volver al curso del guión. Entonces, en ocasiones, cuando los equipos son demasiado estructurados, pudieran tener incluso más incidencias de aquellos quienes no están tan estructurados por esta parte de la improvisación. Estas son las estrategias, los atributos que tiene el actuante para proteger propia actuación, o el equipo para proteger la representación del equipo. Sin embargo, hay otra cuestión más aparte de las que pueden hacer el actuante. Recordarán que son las protectoras. Yo creo que en este sentido es como un gesto de empatía, ¿no? Menciona por ahí el autor que el auditorio puede no ver la incidencia o aceptar la excusa ofrecida para explicarla. Por ejemplo, en este momento, pues que yo me encuentro por acá, pudiera yo atorarme con mi tacón y tropezar o tener un pequeño tropiezo, y ustedes en este papel de atributo protector pudieran omitir o pudieran fingir que no han visto lo que ha sucedido. Entonces, de alguna forma, ustedes como auditorio protegen mi actuación, que en este caso, esta disrupción de la actuación, están omitiéndola, están de alguna forma tratando de que no la vieron, y esto ayuda a que la persona se sienta protegida, ¿no? El actuante sea protegido por o mediante su audiencia. ¿Y esto de dónde sale? Pues el actuar contacto, pues debido a una identificación inmediata con los actuantes. Seguramente ustedes pensarán, no quisiera que si yo estuviera ahí y me pasara eso, la gente tuviera una reacción, entonces yo no la tengo. Entonces, de alguna forma, en esta parte protectora, pues yo creo que pone muy en manifiesto esta parte de la empatía. Bien, antes de pasar con las conclusiones, sí me gustaría comentar que esta teoría que maneja Goffman en cuanto a las interacciones, creo que está muy precisa, muy puntual. ¿Por qué? Porque para poder entender la esencia del individuo es importante observar las conductas. No podemos separar a un bailarín de su danza, no podemos verlo de una forma diferenciada, porque el bailarín es su danza. Entonces, en este sentido, los individuos son su comportamiento. Y como hemos estado comentando a lo largo de esta plática, los comportamientos están supeditados a la interacción social. Están sujetados y nacen de ese tejido social en las interacciones. Los sistemas vivos, para poder interpretarlos, para poder entenderlos, es mediante el uso de esta parte del estudio de las interacciones. Y verlo como una forma únicamente individual es una forma pues algo escasa de analizar, porque en este sentido, si se dan cuenta, las interacciones y las personas, la socialización, le dan un significado al individuo. ¿Qué sucede con las actuaciones? Las actuaciones no son más que una definición de mi persona que está sucediendo o que está siendo introyectada por el auditorio. Entonces, cuando yo tengo una actuación y ustedes me devuelven con su actuación el comportamiento, ahí en esa interacción también hay una definición de mi persona. Yo ahí, en la interacción que tengo con ustedes, también puedo tener una definición de mí misma, me puedo ver a mí misma, porque si lo ven desde este punto,
Los roles son, están determinados por el ambiente. Yo no podría hacer hoy mi papel de ponente si ustedes no estuvieran desempeñando su papel de auditorio, así como también ustedes no pudieran ser audiencia en este momento si yo no pudiera o si nosotros no pudiéramos ser ponentes el día de hoy. Entonces, los roles y el sistema de significados alrededor de los individuos está meramente supeditado en las interacciones, en el tejido interaccional. Y es así como funcionan los sistemas, mediante las interacciones, y el análisis de esto es lo que le da el sentido y lo que le da la complementación del análisis para el comportamiento humano. Y bueno, ahora sí pasamos con las conclusiones. Sí, gracias, Cari. Solo algunas conclusiones, ya lo demás lo podrán concluir ustedes cuando aborden la obra. La teoría, esto, ¿no?, que se denomina como microsociología de Goffman, ofrece una visión sobre cómo los individuos construyen y gestionan sus identidades en la interacción social, ¿no? Se trata más o menos de eso, dice Goffman. La vida social es como una puesta en escena donde cada persona representa un papel y maneja la impresión que proyecta a los demás. Esa es otra de las propuestas que hace. Bueno, eso ya más o menos lo dijimos, la tercera que aparece ahí. Y algunas preguntas para ustedes, para nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos seguir aplicando esta metáfora de la escena o de la teatralidad en la vida real? En esto que les decía al principio de la vida cotidiana. ¿Realmente somos actuantes? ¿Realmente estamos desempeñando diferentes papeles? ¿Qué máscaras nos ponemos, nos quitamos? Etcétera. ¿Qué influencia tienen los bastidores en la interacción social? Es decir, cómo estamos combinando esa parte privada que también nos construye y nos reconstruye por lo que venimos a presentar de manera pública. ¿Cómo se relaciona el concepto de fachada personal con la formación de la identidad? ¿Cómo se relaciona el concepto de fachada personal con la formación, de la identidad? Ya se repitió. Y la última, ¿quién determina el guión bajo el cual estamos actuando? Y esto que planteaba al final Cari, si realmente, ¿no?, los sujetos somos un cúmulo de conductas, las conductas nos definen y posteriormente esas conductas puestas en escena definen lo que conocemos como sociedad. Esto que está ocurriendo aquí es una suma de actuaciones. Somos libres de actuar, tenemos agencia para actuar en el escenario, estamos supeditados a un guión. ¿Quién lo escribió? ¿Dios? Bien, esas preguntas y pues me gustaría escuchar sus quejas, preguntas, dudas, comentarios. Si alguien quiere venir a actuar al escenario también. Gracias Cari, gracias. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les pareció? Preguntas, jóvenes. Nuestros conceptos, acuérdense que siempre estamos intentando entender la realidad, el comportamiento, la conducta a partir también de la creación de conceptos o nuevas categorías para entender y analizar la realidad. Pero qué bueno que pueden relacionar lo que está diciendo Goffman con otras teorías o con otras propuestas teóricas. Eso. Bien, esa es la intención también, de que puedan relacionar esto. ¿Qué les sirve? Que además, heurísticamente, ¿no?, ¿qué pueden crear ustedes como conceptos? Si no les convence, por ejemplo, pensemos en el concepto de... Bueno, cuando leía esto pensaba en el concepto de violencia, no el concepto general. Posteriormente se vienen otros tipos de conceptos. Por ejemplo, violencia general, pensábamos en lo que estábamos haciendo, por ejemplo, de violencia estructural. Y eso ya me permite describir un aspecto de la realidad que tiene que ver con este concepto inicial de la violencia, pero que yo quiero entender otras cosas que están pasando, ¿no?, en la realidad. Goffman a veces juega mucho con eso. Por ejemplo, el concepto, para quienes les interese un poco el análisis de los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, tiene un libro, me parece que se llama Instituciones Totales, me parece, y ahí hace un poco el análisis también de pues, cómo
¿Cómo se dan las interacciones en ese tipo de instituciones, como escuelas militares, el ejército, hospitales psiquiátricos? Entonces ahí está también una propuesta conceptual para eso. Gracias. Bueno, yo también esto lo relaciono un poco con el condicionamiento un poco de estímulo-respuesta, que tanto de parte del actor, de la actuación, tanto los que reciben, y cómo a pesar de ser un individuo único, una individuación, tendemos a expandirnos incluso un poco en base a la ética y a la moral de cada una de las personas, a lo que esta persona cree y a la fachada que pueda seguir mostrando en base a sus creencias, aprendizajes, etc. Interesante. ¿Qué tanto, Nora, lo que dijiste, qué tanto podemos expandirnos con respecto a lo que somos o no somos, dependiendo del escenario también? ¿Qué tan flexibles somos, qué tan elásticos? Hablando de cuestión de fachada. Bien. A mí me recordó un poco a la contextualización del comportamiento en diversas áreas, como por ejemplo lo que mencionaba, ¿no? De cómo comportarnos en la escuela, cómo comportarnos con amigos y en diversas situaciones, ¿no? Y me surgió una duda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que no pueden estar tras bastidores, ¿no? Como por ejemplo, las que se dedican a la interacción social por medio de redes sociales, a los creadores de contenido, ¿no? Que siempre tienen que actuar de una manera frente al público. Casi toda su vida tienen que dedicarla a las redes sociales, mostrarles cómo interactúan con sus amistades, mostrarles cómo interactúan con sus familiares, y siempre tienen que tener como que cierta cara social para no caer para que sus seguidores no bajen, por así decirlo. Entonces se empieza a crear esta obligación, por así decirlo, de comportarse de una cierta manera. Y en algunas ocasiones, pues sí llegan a reflejar esta falta de salud mental, por así decirlo. Entonces podríamos decir que si no tenemos un tras bastidores, se puede crear una disrupción en el comportamiento, por así decirlo. Bueno, es que siempre va a haber esta parte que también mencionaba, ¿no? Que como lo determina como también región anterior, es este espacio, este contexto en el que la persona puede ser un poco más libre o más relajada y que no es lo que muestra la sociedad. Necesariamente tiene que haber esta región, probablemente sea muy limitada, pero definitivamente debe de haber una región en la que la persona sí pueda estar siendo un poquito más genuina en sus actuaciones, que no tiene mucho, que no está como muy en contacto con otras interacciones. Creo yo que siempre debe de haber esta parte de esta región, porque cuando decimos que no las hay, probablemente estamos encasillando a la persona en un solo rol, ¿no? En esta cuestión que mencionan, ¿no? Como persona que está pública, por ejemplo, figura pública. Entonces, pero esta persona no nada más desempeña este rol, sino que hay muchísimos otros roles. Por ejemplo, a lo mejor desempeña el rol de madre, ¿no? Entonces, en el rol de madre que está en casa, pues es ahí, por ejemplo, donde pudiera estar una región anterior. Entonces, yo creo que en este sentido es importante ver qué tantos o cuáles son todos los roles que desempeña la persona para definir dónde está esta parte, como mencionaba, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente yo creo que hay, quizá muy delimitada, difícilmente quizá pudiéramos identificarla, pero seguramente sí hay. No es posible que siempre estemos en un contexto en el que desempeñemos únicamente un solo rol. A mí me hace pensar que, por ejemplo, entonces, ¿qué distancia hay entre bastidores, allá donde nos vestimos y nos cambiamos de indumentaria, ¿no? En el sentido figurado, y cuando nos presentamos en escena? ¿Y qué pasa, ¿no? También, como lo decía, qué tanto esa fachada, si
si hablas de un influencer o alguien, qué tanto esa fachada se vuelve permanente. Ahí es donde me parece que también reflexiona sobre pues, el riesgo de la disrupción a nivel cognitivo. Bueno, yo soy esto, pero también soy esto, pero pues, yo ya soy Alfredo el docente y llevo a Alfredo el docente hasta el baño de mi casa. ¿Qué onda, no? Pero sí, yo creo que estoy de acuerdo con Cari que siempre hay otros bastidores. ¿Qué tanta distancia hay entre lo íntimo y lo público? Me parece que también reflexionar y me hace pensar, por ejemplo, en nuestras obligaciones actorales, ¿no? ¿A qué estamos obligados a representar? ¿Qué fachada es la que debe de dominar? ¿Y cuál no? ¿Cuál nos conviene mostrar y cuál no? Hola. Creo que otra metáfora con la que interpreto es, o con la que puedo ver que, ¿cómo se llama el autor? ¿El autor? Ajá. Goffman. Otra manera en la que Goffman podría plantear la metáfora de la obra podría ser bien con los roles, con un juego de historia, en el que los bastidores podría ser también otra. Es que podemos plantear dos tipos de juegos en el que entrarían los bastidores, pero ya no precisamente como lugares de descanso para cambiar la personalidad o la máscara en este caso, sino más bien como para ponerse como espectador, cambiar de espectador a protagonista. Estos juegos serían el juego de poder y el juego permanente. En el juego de poder, nosotros como protagonistas podemos encontrar la manera de conseguir una escala o un estatus para cambiar las reglas del juego a la manera en la que nosotros interpretemos o nos convenga. ¿Cuándo se rompe este juego en el que buscamos el poder? Cuando decidimos dejar de buscarlo y nos volvemos espectadores de los que siguen intentando buscar el poder. La diferencia entre estos dos juegos, entre el juego del poder y el juego permanente, es que la persona que participa por un juego de poder busca cambiar las reglas a su modo y a su antojo, y la persona que está pero no puede salir de ese juego porque pierde su intención por lo que busca, y la persona del juego permanente no puede cambiar las reglas, pero tampoco puede salir del juego porque observa a las personas a su alrededor, y es ahí donde uno elige o va un poco más con en la cuarta. ¿Quién determina o qué determina el guión? Yo considero que, como dijo un compañero, la sociedad, pero también nuestra intención de qué tanto queremos ser parte de ella o qué tanto decidimos escoger nosotros el ritmo de nuestra vida. Entonces, sí, también creo que un hueco ahí que pudo haber aprovechado Goffman, y es el cambio de pasar de ser protagonista o persona del escenario a pasar a espectador, que es una posición muchísimo más libre también. Interesante. ¿De dónde sacaste eso de juego de poder, juego de expectativa o de espectador? Es un canal que se basa en filosofía, pero que también utiliza mucho estas metáforas con respecto a nuestras posiciones sociales y qué tanto nos apegamos a estas. Bien, interesante. Sería interesante, digo, además de la cita al youtuber, saber de dónde sacaron eso, porque se me hace interesante eso, ¿no? Cómo pasamos de ser expectantes, que todo el tiempo lo estamos haciendo, todo el tiempo me parece que estamos siendo expectantes y protagonistas de las interacciones sociales, y ahí precisamente creo que se construye un poco esto que somos. Pero bien, gracias. Perdón, ¿no? ¿Tienen clase después? ¿O no? Nos vamos hasta las 6 de la tarde. Ya rapidito, yo pienso que el guión